Hola entusiastas de la geopolítica, hoy nuevamente les traigo un video. Y como está pasando mucho en la región sudamericana, y especialmente en lo que sería el área del Pacífico o el área andina, vamos a concentrarnos justamente allí. Tenemos que esta parte del continente viene sufriendo convulsiones sociales importantes, todos estos acontecimientos, un giro al neopopulismo más de izquierda. Y bueno, también está el problema de la clasificación de este nuevo movimiento emergente, es un movimiento similar al que vimos previamente con la anterior ola de populismo. ¿Es algo nuevo? ¿Vale la pena nombrarlo de manera distinta o no? Yo creo que sí. Por eso le digo neopopulismo, no le digo populismo. Pero bueno, está abierto al debate también, lo entiendo. En esta región hay dos factores que la distinguen de otras partes del continente. Lo voy a marcar muy a grosso modo, ¿no? Podemos meter acá Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. Toda esta zona es donde están sucediendo estas cosas. ¿Y qué comparten estas zonas? Como podemos decir varias cosas, pero me voy a concentrar en dos factores importantes. La gran población indígena y que esta zona venía siendo estable política y económicamente. Por eso en general el Pacífico era como la zona donde la derecha era más fuerte a comparación a otra zona como podría ser Argentina, Uruguay e incluso Brasil y Venezuela, que era la parte atlántica, donde tendía más hacia la izquierda o hacia el populismo. En los últimos años, obviamente esto varía si nos vamos mucho más atrás. Entonces tenemos que la zona occidental, es decir, la zona andina, está viviendo este proceso de convulsiones políticas y sociales. Vamos a ir analizando poco a poco cada una de ellas. Ya dijimos dos factores que vamos a analizar, que es la gran población indígena y que venía siendo estable económica y políticamente. Con respecto al segundo punto, es decir, esa estabilidad, es evidente que más allá de que existió, en Colombia, bueno, es discutible. El caso de Colombia es un caso aparte, porque tiene una historia muy distinta al resto de la región. Pero bueno, la incluimos acá a manera de analizarlo más ampliamente. Bueno, esta estabilidad no le había dado a las masas lo que esperaban, incluso en procesos largos pro mercado como el caso chileno. Y eso es algo importante de señalar. Esta área venía siendo bastante estable económicamente, políticamente, a diferencia de, por ejemplo, Argentina, Venezuela, Brasil. Había habido un proceso por el cual la economía había sido dejada en manos de tecnócratas, que no eran todos de la misma tendencia, que decirlo, Ecuador tuvo un proceso sui generis, tuvo un proceso propio, distinto al resto, pero que no era antimercado, a pesar de que el correísmo era populista, sigue siendo populista, no fue un proceso antimercado, antiempresas, y estuvo bastante en sintonía con los procesos económicos del resto de los países. Perú, el otro caso, también había tenido y viene teniendo un crecimiento estable, una economía bastante ordenada, según los estándares, por lo menos macroeconómicos. Bolivia, también otra vez a su manera, también había tenido un proceso de estabilidad, de crecimiento económico, y el mejor caso, por supuesto, es Chile. Chile había tenido mucho crecimiento económico, mucha estabilidad, es un país muy estable, y viene siendo un país muy estable políticamente, donde había una democracia bipartidaria, es decir, todo lo que uno podría esperar de un país al cual le va a ir bien en el futuro. Pero esto parece haber escondido en distintos países un gran problema social. Grandes estallidos se fueron dando, el caso de Chile es el más importante, pero también fueron dándose en otros lugares, bueno, también en Colombia es donde está viviéndose un proceso actualmente, y que muchos expertos no se lo veían venir. Y esto es porque estaban basándose en que la estabilidad y el crecimiento económico le va a brindar a la gente una mejora en la calidad de vida, y que poco a poco, bueno, a ver, si no tiene sentido o no tendría sentido hacer grandes protestas o hacer grandes cambios políticos si la situación va mejorando poco a poco. Pero bueno, acá parece que hay una gran mentira en esos análisis o un gran error, que lo vemos en los hechos. Si estos procesos no le dan una mejora importante al nivel de vida de la gente simplemente la gente simplemente no aguanta. No aguanta y busca alternativas más radicales, busca mejorar la vida más rápidamente. El caso chileno creo que es el mejor para analizar esto, porque hubo un gran mejoramiento en muchos aspectos, pero
a un nivel micro, a un nivel de la vida de una persona normal, más allá de cierta estabilidad y que no hubiera mucha pobreza extrema, no hubo realmente una gran mejora en la calidad de vida, ¿no? Una mejora que lo haya catapultado a los chilenos al estatus de primer mundo. Y hay que entender que el proceso económico chileno ya lleva varias décadas, no es que lleva apenas 5 años, o 10 años, o 20 años, lleva más de 40 años el proceso económico chileno, y que sin embargo en estos 40 años las condiciones de vida simplemente no mejoraron lo suficiente para lo que fue las expectativas del pueblo llano. Y acá está la gran rebelión del pueblo llano, es lo que viene caracterizando todo lo que está pasando acá. Bueno, en el caso de Bolivia, como dije, no es que todos los gobiernos de la región tenían el mismo signo político. Evidentemente Bolivia tuvo un proceso más populista, que vivió un quiebre con lo que fue la salida de Evo Morales del poder, que vino la presidenta Áñez, pero las personas, el pueblo llano, ante la nueva oportunidad democrática, volvió a elegir al partido de Evo Morales, porque aparentemente fue mejor eso que lo que le brindaba como propuesta la derecha. En Perú la situación es más complicada aún, porque hubo grandes procesos también de derecha. La economía, como dije previamente, viene siendo manejada por tecnócratas que buscan que los grandes números den bien, y venían dando bien. Pero nuevamente está el tema, esa riqueza generada no llegó al pueblo llano, por lo menos no llegó al ritmo que el pueblo estaba esperando, en vista de los sacrificios que se le pedía. Así que bueno, ante esta falta de completar, de poder cumplir las expectativas del pueblo, nuevamente está la posibilidad de que llegue un candidato populista de izquierda al poder en Perú. Hay que entender, esto no significa que vaya a haber una revolución social en Perú ni nada por el estilo. No es nuevo que hayan llegado candidatos de izquierda a Perú que después no pudieran hacer absolutamente nada, o que gobernaran más para el establishment peruano que lo que habían dicho que iban a hacer. Así que bueno, no hay que esperar nada demasiado espectacular del candidato, del posible ganador, que es Castillo, en las próximas elecciones, a las cuales falta muy poquito tiempo. Y Ecuador es un caso aún más particular porque tiene una gran población indígena, un gran sector que apoya el populismo, un gran sector de derecha también, conviven todos y se hace muy difícil poder entenderlo desde afuera. Pero tenemos una situación en la cual el indigenismo en Ecuador se opuso al populismo de Correa, lo que ayudó a que ganara a la presidencia el presidente Lasso, que es de derecha. Y bueno, en Colombia la situación es aún más complicada, más difícil, la verdad que decirlo, por la historia de violencia que tiene ese país, mucha violencia, muchos factores étnicos, políticos, regionales y demás. Y es un país inestable ya por naturaleza, y la estabilidad que se viene manteniendo en algunas zonas está en duda, hay que decirlo también eso, porque no se vive un proceso en el cual haya tampoco una mejora en las condiciones de vida. Y cabe la pregunta acá, hay una pregunta importante: ¿por qué el crecimiento económico de estos países, sea Colombia, Perú, Chile, Ecuador y Bolivia lo dejo aparte, porque ahora me voy a centrar en lo que sería la derecha? ¿Por qué el crecimiento económico no se manifiesta en mejoras sustanciales en la calidad de vida de las personas? Y la respuesta que mucha gente no quiere escuchar por una cuestión ideológica es que ese crecimiento va a muy pocas manos. Entonces la mayoría del pueblo no ve realmente ese crecimiento en su vida, por lo tanto dicen, bueno, esto no me está beneficiando a mí, entonces voy a buscar una alternativa mejor. En lugares donde hay una alternativa electoral fuerte, como puede ser Perú, bueno, fueron a eso. En lugares donde no hay una alternativa electoral fuerte, como puede ser Colombia, fueron a las protestas. Lo mismo que en Chile, donde no había una alternativa electoral fuerte, eran los dos grandes partidos, eran pro-establishment, pro-status quo, entonces fueron a las calles, y una vez que eso empezó a colapsar, el sistema político chino que colapsó prácticamente, o por lo menos cambió radicalmente, y aparecieron nuevos jugadores electorales, bueno, fueron a ellos, que fueron los grandes ganadores en la asamblea constituyente, que son los independientes. También se mantuvo a la izquierda más radical, pero no avanzó mucho a la izquierda radical en Chile, hay que decirlo. Los que más avanzaron fueron estos nuevos personajes, que fue la izquierda independiente. Entonces, esta es la situación. Y bueno, ¿y cómo se está defendiendo ante este avance del populismo la derecha y el establishment, que en realidad hay que decirlo casi siempre son lo mismo? La derecha en general defiende el establishment político y económico de los países. Entonces esto varía mucho. En Colombia la situación es mucho más violenta, como es generalmente en Colombia. Es un país muy violento, donde las élites políticas y económicas, especialmente, que están entrelazadas totalmente, a veces son exactamente lo mismo, no van a dar brazo a torcer fácilmente.
Y seguramente les es bastante probable que apuesten por más violencia, por más represión, esperando que la situación se calme por la fuerza. Digamos, eso es lo más esperable de Colombia, como siempre, no es nada nuevo en Colombia. En Ecuador la derecha llegó al poder, pero llegó al poder débil. Llegó al poder débil porque llegó al poder con el apoyo de los indígenas, que si bien no apoyaron a la izquierda populista, también tienen demanda de izquierda y también tienen demandas populistas propias. Entonces, habrá que ver si el nuevo presidente Lasso apoya a los indígenas, les da algo de lo que viene impidiendo, o simplemente se cierre y gobierna para la élite y para el status quo. Yo creo que es muy difícil que pueda hacer eso, sería un suicidio político, pero no me sorprendería tampoco. En Perú el establishment está detrás de Keiko Fujimori y este nuevo presidente, o posible presidente, también es posible que pierda, hay que decirlo, no parece ser aceptados por el establishment peruano, pero lo que tiene el establishment peruano es que sabe captar a las nuevas figuras, como pudo haber sido hace un par de años atrás el caso de los hermanos Humala o Ollanta Humala, que llegó a la presidencia también, que fue también cooptado totalmente por el establishment y siguió las mismas políticas de antes. Yo creo que eso puede volver a pasar en Perú, lo que podría hacer que nuevamente la cuestión social se vuelva más convulsa en un ciclo que parece que no acaba nunca. En Bolivia el establishment viene de una derrota electoral grande, ya que volvió a llegar al poder el MAS, y está en retirada en muchos aspectos, y el principal aspecto que está en retirada es políticamente. Está muy mal, está desorganizado, hubo demasiadas figuras, no tiene una representación fuerte, así que en Bolivia por lo pronto se ve una nueva hegemonía de la izquierda populista, que viene dando algunos resultados al país. Habría que analizarlo más profundamente, pero le viene dando resultados en general. En la mejora de la calidad de vida y en la mejora de muchas cosas. Y además la cuestión indígena es muy fuerte y muchos indígenas prefirieron al MAS antes que a la derecha, aunque algunos indígenas fueron a candidatos aún más radicales, indigenistas, que bueno, también está la cuestión, si se separa de manera similar a lo que sucedió en Ecuador, el indigenismo y el populismo, ahí sí podría volver una derecha ganando con el apoyo del indigenismo más radical. Aunque podría parecer contraintuitivo en muchos sentidos, es muy posible, ya lo vimos en Ecuador que sucedió, así que a largo plazo, por lo menos a mediano plazo, yo creo que la estrategia de la derecha puede llegar a ser buscar el apoyo de los sectores radicalizados indígenas para combatir al populismo más amplio, multiétnico. Pero bueno, eso ya es a mediano plazo. A corto plazo está muy desarticulada la derecha. Y en Chile la derecha pinochetista, cuando podría llamarlo, y el establishment, a muchos de esos no son pinochetistas, pero sí son del establishment, están en una especie de parálisis, no saben qué hacer, se nota que no saben qué hacer, se viene viviendo un proceso, pero por lo pronto se ve una derecha que no esperaba un cambio tan rápido y tan profundo en la percepción del pueblo, y que no tiene una respuesta. La verdad que hasta ahora la derecha chilena no tiene una respuesta, viene manteniendo su poder electoral, en lo que sería porcentajes. También Chile es un lugar donde el voto no es obligatorio, así que no es muy difícil mantener un porcentaje importante de votos, porque aunque uno tenga tal vez el apoyo del 20% de la población o menos, 10% de la población, como vota la mitad, ya tenés un núcleo fuerte electoral, a pesar de que no sea muy popular. Así que la derecha está manteniendo su núcleo duro en Chile, que no solamente son gente de clase alta, gente de clase media, clase baja, que vota a la derecha por distintas razones, pero que no logra ampliar esa base. Como que llegó a su límite en algún momento y ya está, quedó ahí. Hasta ahora no tiene una estrategia para ganar nuevos votantes. Y esos nuevos votantes potenciales fueron casi todos a los independientes, no a la derecha, que es vista, yo creo, por gran parte del pueblo chileno y por los votantes, como algo del pasado, algo que realmente ya no quieren saber más nada con eso. Así que bueno, esta es la situación de los Andes, de la zona Pacífico también, entre los Andes y el Pacífico, en Sudamérica, donde están en juego tres factores importantes: los nuevos movimientos indígenas, los movimientos neopopulistas y lo que sería la derecha desconcertada ante todos estos cambios que evidentemente no se veían venir. Ni en Colombia, ni en Ecuador, ni en Perú, ni en Bolivia, ni en Chile la derecha pudo realmente articular una respuesta a todos estos cambios. En Ecuador ganó, la verdad que eso hay que decirlo, pero en gran parte ganó por el apoyo de los indígenas, que en sí mismos son un movimiento étnico. Bueno, es esa cuestión, bueno, ya dije, es una de las grandes cuestiones de esta zona, que lo hacen muy interesante, ¿no? Así que vamos a ver cómo
va a seguir esta región, voy a seguir con los análisis. Voy a ver también la cuestión de la elección en Perú, lo que está pasando en Chile, Ecuador y en Colombia. En Colombia no lo toqué mucho, también lo voy a seguir tocando. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Bueno, para ustedes, les dejo la pregunta para que comenten, después lo leo. ¿Cuál va a ser el destino de esta región? ¿Va a ir hacia el neopopulismo o va a haber un resurgimiento de la derecha con nuevas propuestas y demás? Bueno, los voy a leer después. Gracias a todos y nos vemos pronto en el próximo video. También tengo que agradecer especialmente a los Patreon que hacen posible estos videos. Me ayudan muchísimo con su aporte al canal. Así que bueno, ahora sí, nos vemos pronto. Saludos.